Está bien, vamos a tratar de llevar la fiesta en paz. Lo voy a intentar. A ver cómo nos va con eso. Hay que llevarles un paso adelante a esos delincuentes. Todo el mundo en este pueblo es sospechoso de ser cómplice de Malverde. Seguramente ya caíste en la ira y quieres matar a alguien. No, padre. Todavía no. Pero llegara a la cama con el loco de mi cuñado. Ya te estás enojando otra vez. No, mi amor, te estoy demostrando lo que necesitas, que es un hombre de verdad. Él quiere los mismos cambios que quieres tú. ¿Qué quería mi papá? ¿Qué quiero yo mismo? Pero no por las armas, sino de forma civilizada. Yo no me puedo negar a estar a su lado. ¿Qué te pidió exactamente? Vicente sabe que hay muchas cosas que deben cambiar. Y se quiere sentir acompañado por su esposa. Por eso aceptó ser autoridad civil, incluso como un homenaje a mi papá. Eso te dijo. ¿Qué no entiendes? Ese nombramiento lo va a usar para torcerlo todo. Que no. Se trata del futuro, Jesús. Del bien que al lado de Vicente puede hacer por nuestra gente, incluso por ti. No, Isabel. Yo no necesito que hagas nada por mí. Y menos con el gringo ese. Te estás equivocando. Es que yo me he equivocado muchas veces en la vida, Jesús. Empezando por enamorarme de ti. Por sentir todo esto que estoy sintiendo cada que estoy a tu lado. Te aseguro que no es un daño mayor que el que me hace a mí no tenerte por estar casada con ese infeliz. Quizás sí. Quizás tengas razón. Yo también me enamoré de un hombre casado. Pero un hombre casado con sus ideas de libertad. De hacerte al monte y tener tu banda para oponerte a tanta injusticia. Casado con tus creencias. Con tus muertos. Los mismos que quisiste usar en este momento. No es así, Isabel. Yo nunca usaría la memoria de tu padre. Le prometí cuidarte. Ahora lo puedes ver confuso, quizás hasta imposible, pero esa es la verdad. Vente conmigo. Yo no puedo cargar con ese peso. Es mucha gente la que traes contigo para meterla toda en la cama de una mujer que solamente quiere tener a su lado a un hombre que ama. Que solo quiere un hombre que la acompañe, Jesús. Y tú nunca me has dado eso. No puedes dármelo. Patrona, la busca el coronel Luna, patrona. Vete. Tienes que esconderte. ¿Qué pasa, Nieves? Nieves. Isabel, lamento interrumpir. No pasa nada, coronel. Está bien. Perdone que me tome este atrevimiento. Comprendo que está muy reciente el fallecimiento de don Ramón, pero estoy aquí porque necesito tu ayuda. Pues, si está a mi alcance, con mucho gusto. Vamos a la sala. No es necesario. No voy a tardar mucho. El asunto es que, pues nadie mejor que tú para ayudarme a organizar la boda de mi hermana Lucrecia con el maestro Matías Galaviz. Será mucho pedir en este momento. Se casan. Mi hermana está en edad de merecer, de tener los hijos que Dios quiera darle y no quisiera esperar más. No tendrías que hacerlo sola. También está Ángeles. Creo conveniente pedirle que te apoye, si te parece. La verdad es que me vendría muy bien una ilusión de una boda. Gracias por pensar en mí y en Ángeles. Por supuesto que sí. Bueno, entre tantos asuntos, me quitas uno de encima. Lo platico con Ángeles y si estás dispuesta es cuestión de ponerse de acuerdo. Habrá que escuchar a la novia también. Espero que esto ayude a borrar la tristeza que te sientes, Isabel. Lo acompaño a la puerta, coronel. Gracias. Buenos días, le dé Dios a mi pintora favorita. Buenos días, don Herminio. Aparte de talentosa, eres una mujer de fe. Qué bonito. Es que una cosa no está peleada con la otra, don Herminio.
Tienes toda la razón. ¿Eres lista? ¿Sabes qué? No me digas don Herminio. Para ti, Herminio a secas. Herminio será. Ahí está mi hermano, es que justo lo estaba buscando. Nos vemos, don Herminio, que esté muy bien. Herminio. Herminio. ¿Qué te estaba diciendo el tipejo ese? Nada, solamente me está dando los buenos días. No te preocupes. Ten mucho cuidado con él, es peligroso. Sí, lo sé, lo sé. Hablé con Matías ¿De verdad? y con Isabel. Te ¿Y? tienes que poner de acuerdo con ella y con Ángeles. Bueno, todavía no hablé con Ángeles, pero no creo que ponga ningún problema. Ellas te van a ayudar con los preparativos de la boda. Ay, Lisandro, gracias. Bueno, estoy poniendo la fecha cuanto antes. Eres tan buen hermano. ¿Quién te hubiera sido bonachón, eh? Ya. Ay, qué nerviosa me puse. Lo hizo. ¿Y cuándo se podrá ver la película? ¿Sí salí bien? Usted salió muy bien. Qué La bonito. película todavía demora un poco en poder verse, Ángeles. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué está haciendo ahora, Reed? Coronel, lo mismo de siempre. Ya sabe, me gusta registrar información, nada más. Que no es poca cosa. Me entrevistó a mí. Imagínense. Como figura del pueblo, como mujer que se manda sola. ¿Y sí se manda sola, Ángeles? Sí. Sí. Aunque pago el precio por ello. Coronel, por cierto, ¿sería posible que lo entrevistara a usted para la cámara? Sí, cuando quiera. Excelente. ¿Le ofrezco algo de beber? Sí. ¿Podría tomar un whisky? Ángeles, Sí. Muchas gracias. verá, Ángeles, estuve hablando con Isabel y... Ah, sí, con Isabel. Qué bien. Sí. ¿Y por qué me lo cuentan? No No. entiendo mucho. Disculpe la torpeza. Lo que ocurre es que le pedí, igual que le estoy pidiendo a usted, si tal vez podrían ayudar a mi hermana con los preparativos de su boda con Matías Galaviz. Entonces se casan. Sí. Lo que ocurre es que yo no sé mucho de esto y no quisiera hacer un evento que a mis padres no les hubiera gustado. No sé si me explico. Sí, por supuesto que te explicas muy bien. Pero claro, por supuesto que puedes contar conmigo, tú y tu hermana. Gracias. De mil amores. Esto es para lo que haga falta para los caballos. Y el resto, para la comida de nuestra gente y lo que haga falta. Lo que necesiten. Jinete. Como que le rindió la faena, ¿no? Ya veo que no les hago falta. No, pues ¿cómo vas a creer, jinete? No. Bueno, Nazario, China, ¿todo bien con Nazalia? Sí. Bueno, tuvimos que improvisar un poco, pero Isabel nos ayudó y todo bien, jinete. Qué bueno. Todo bien. Nada más queremos saber si seguimos como antes o vamos a andar de un lado para el otro. ¿Qué pasa, Nazario? ¿Por qué me lo dices así? Me encomendaste que me encargara de todo. Y de repente te apareces de nuevo. Pues no entiendo, jinete. ¿Siempre quieres ser el jefe? Está bueno. Eres el jefe. Dime qué hacemos y yo obedezco. Y Chuyín se prepara para lanzar. ¡Uy! ¡La atrapa! Nacho la Para batea. siguiente. Y ahí va. ¡Uy! Ahora sí, la más pesada, ¿eh? Esta es la... ¡Wow! Oye, pero nice throw. ¿Qué están haciendo? A ver, otra vez. Ahí va. Una de las más pesadas. Muy buenos reflejos, mijo. Con ustedes dos podríamos iniciar el primer equipo de béisbol mexicano del norte. ¿Qué no eran unos marineros de 2 barcos gringos los que jugaron por primera vez béisbol? Sí, en Guaymas sí. Pero por eso digo que sea mexicano, Chuyín. A ver, lanza otra. Otra. Y ahí va otra. Chuyín para Nacho. Strike. Ok. No, vamos a seguir tirando esto, por favor. Chuyín, ayúdanos a organizar y a limpiar aquí. Sigue acomodando las cosas y tú acompáñame que necesito algo de ti. Claro, pa.
Oye, pero tú podrías ser el manager del equipo y Matías del otro, ¿no? Me encantaría, mijo. Mira, necesito encontrar todos los pedidos del Chiltepín para anotarlos en la bitácora. Está bien. Pa, pero esto es de mi abuelo. ¿Qué? Ey. Yo no sé, de verdad, no sé cómo esto llegó aquí. A ver, tú sigue anotando los cancelados y los pedidos. Esa es la diferencia. Aquí y aquí. Eso es lo que pasa por no tener oficialmente una oficina. Bueno, pero eso va a cambiar cuando seas la nueva autoridad civil, ¿no? ¿Y qué? ¿Te emociona eso? ¿Que también quieres ser mi asistente ahí? ¿Eh? ¿Cancelados? Pedidos. Pedidos, sí. Lo único que hice fue armar un plan y comunicárselo a todo el mundo. No nada más estar por ahí a la deriva como sopla el viento. ¿Eso sientes? ¿Que yo los llevaba a la deriva? Claro que no. Bueno, yo digo que son momentos muy difíciles. Y pues, todos perdimos a Sur, imagínate. Y Nazario también perdió a su papá. Déjenos solos, por favor. Pues... Gracias por todo. Con su permiso. Al contrario, gracias. Muchísimas gracias por ayudarme con esto, Ángeles. Gracias de nuevo. Toma. Ah, no, por favor. Por favor, Lisandro. Sabes que lo voy a hacer con mucho gusto. Yo me voy a poner de acuerdo con Isabel y estoy segura que todo va a salir muy bien. Gracias. Bueno, ahora me retiro y tengo que seguir trabajando. Muy bien. Ay. Cuéntame, Jinete. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Primera cualidad de un jefe. Saber cómo están los suyos. Así estoy, Nazario. Vengo de entregar a Surem. De despedirme de tu viejo. Tanto dolor siento que me está quemando aquí por dentro. Y casi mato a Quiñones. ¿A Quiñones? Me aguanté, Nazario. Después de que platiqué con Surem y me dijo que había sido él el que lo había matado. Hasta mi viejo vino a llevárselo. A ver, Jesús, ¿cómo que hablaste con él? No entiendo. Los vi, Nazario. Los vi a todos. A mis viejos. A los tuyos. Todos vinieron para llevarse a Surem. Venía con esa carga y me fui directo a cobrarle Quiñones con mis propias manos las vidas de Surem y la de mi viejo. Le di una golpiza, Nazario. Y eso fue lo peor que hice. No, está bien porque se lo merecía. Yo necesito justicia, no venganza, Nazario. Apenas me pude contener. Todo lo hice mal. Luego de ahí salí y me fui a ver a Isabel. Está más dispuesta que nunca a apostarle su vida al asesino de Vicente del Río. ¿Cómo que asesino? A ver, Jesús, si tú nunca hablaste de Vicente como un asesino, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Por qué lo dices ahora?